Bueno, ahora vamos a realizar las representaciones en el círculo de Moore. En este caso, para esto necesitamos al- varias cosas como la inercia en X que ya habíamos calculado, que era de 213,990. Sí, 213,990. La inercia en Y, que era igual a 1249,456. El producto de inercia XY, lo que nos da de 223,208. Ok, eso es lo que necesitamos en esta primera instancia. En este momento ya le grafiqué el punto y pues vamos a sacar lo que primero también necesitamos, también es la inercia media. Para sacar la inercia media necesitamos la inercia en X y la inercia en Y. En este caso, inercia en X más inercia en Y sería los 213,990 más 1249,456 sobre 2, dándonos un resultado de 213,99 más 1249,456 sobre 2, nos da 731,723. Ok, ahora, para formar para formar el primer punto necesitamos siempre un primer punto y después de haber sacado la inercia media es igual al centroide. Aquí está dibujado el centroide, aquí le voy a poner C. Ok, y ahora tenemos que tenemos que poner un punto de referencia, un primer punto. Para esto le llamaremos punto A. En el punto A lo pondremos, las coordenadas son la inercia en X, punto y coma, el producto de inercia positivo. En este caso es inercia en X 213,990, punto y coma 223,208. En este caso el punto, haciéndole un poco de referencia, es menor que la inercia media, o sea que está a este lado, aproximadamente por aquí. Ese es el punto A. Punto A, ¿sí se ve? Punto A, sí. Ok, ahora en el punto B lo que necesitamos son la inercia en Y, punto y coma, el producto de inercia negativo. 1249,456, punto y coma, menos 223,208. Listo, tenemos esto. Y sería aproximadamente, siempre va a ser así, o sea, ¿cómo puedo decirlo? De esta manera siempre se van a representar estos dos puntos, o puede estar aquí el punto A o aquí el punto B, pero siempre van a estar como que al mismo recto, por decirlo así, a la misma diagonal. Ok, ahora haciendo esto, vamos a rayarle aproximadamente por ahí, ahí, hasta aquí. Listo. Ok, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos este angulito de aquí, primero. Ese ángulo, ¿cómo lo sacamos? En este caso tenemos este punto, es aquí A', A'. Y este ángulo lo vamos a llamar beta. Digo alfa, perdón, alfa. En este caso tenemos la distancia de aquí a acá. Aplicando tangente podemos sacar, pero necesitamos también esta distancia, el cateto adyacente. En este caso, la de A' hasta el centro. En este caso, para sacar A' hasta el centro, debemos realizar lo siguiente. A' hasta el centro es igual a inercia en X. Recalcar que la inercia en X es desde la línea hasta acá, que es igual a 731. Digo, perdón, estamos mal. Inercia en X es aquí hasta acá, ya de 213,990. O sea que desde aquí hasta el punto A es esa distancia. Es 213,990. ¿Listo? En ese caso tenemos esa distancia de aquí hasta acá, hasta el punto A. Ahora también tenemos la inercia media.
En este caso la inercia media es igual, bueno, esto es inercia en X, inercia media. ¿Cuánto nos había dado? 731,723. Ahora, ¿cómo sacaríamos esto si tenemos esto de aquí a acá y de aquí hasta acá? Solo tendríamos que restar estos dos. 731,723 menos 213,990. Lo que nos da de esta distancia 517,733. Ok, tenemos eso. Ahí no se ve bien, bueno, 517,733. Listo. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a sacar el ángulo. Ya tenemos de aquí a acá. Es inercia en XY. En este caso que era 223,208. Eso siempre importante. Ahora, aplicando la de la tangente para sacar el ángulo, cateto opuesto 223,208 sobre 517,733, lo que nos da un resultado de 23,22. ¿Sí? 517,208, lo que nos da un resultado de 517, ¿dónde le pongo? Aquí lo voy a poner ya, de 23,322. 23,322 grados. Ok, tenemos ese ángulo. Ahora, también vamos a necesitar en este caso A'C es igual a 517,3733. Ok, ahora necesitamos también, en este caso necesitaríamos el radio. ¿Cómo nos sacamos eso? Es aplicando la fórmula. A ver, aquí pongamos el radio. Raíz cuadrada de inercia en X. Inercia en X de 200. Inercia en X, distancia de aquí a acá. De 517,733. ¿Sí? Más al cuadrado es del A' al C y del A' a lo que era el producto de inercia, que era 223,208, lo que nos da como radio. Veamos, raíz cuadrada de 517,733 al cuadrado más 223,208 al cuadrado, dándonos 563,799. ¿Listo? Tenemos esto en este caso. Ahora vamos a ver el ángulo al cual se inclina. En este caso tenemos que beta es igual a, el ángulo que siempre sabemos que es el doble ángulo, 2 por el ángulo es igual a 180 menos alfa en este caso. Doble ángulo, en este caso no conocemos el ángulo total, pero podemos sacarle con esa fórmula. Doble ángulo 180 menos alfa, que es 23, bueno, no es fórmula. Depende de cada cosa que ustedes vayan intentando sacar. 180 menos 23,322 es igual a 156,678. Ese es el doble ángulo, pero ese ángulo, como tenemos que despejar sobre 2, nos da que el ángulo es 78,339. ¿Ok? Teniendo esto, ahora podemos ver que el doble ángulo sería aproximadamente por acá. Doble ángulo sería 156, 180 menos 156,678 sería 23 grados para acá, aproximadamente por aquí. Ya, de aquí hasta acá es el doble ángulo. De aquí hasta acá. Eso es el doble, dos ángulos dobles. Siempre en el círculo de Mohr es el doble ángulo. Es 2 por el ángulo. Siempre es eso. Ahora vamos a ubicarle en su forma inicial, de su forma
ubicándole en su forma, por decir, en su peor y mejor forma en este caso, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Ok, en esta explicación me confundí un poco. Aquí no es, esto no es doble alfa, por decirlo así. Esto es lo que es 2 veces el ángulo. Este es el ángulo que nosotros tenemos. Este es el ángulo que nosotros es doble alfa, porque siempre en el ángulo se le caracteriza por eso que en el círculo de Moore es el doble ángulo. Ahora, con respecto a eso, vamos a calcular su momento de inercia máximo. En este caso, ya que ya tenemos su ángulo y cómo debería pues estar representado ¿cómo se llama? Esta figura para tener su producto de inercia cero y estar en su peor y mejor posición. Ahora depende respecto a qué eje queremos ponerle, respecto al eje X o el eje Y. Porque, por ejemplo, podemos ponerla desde la figura de este lado o de este lado. Eso podemos nosotros, o sea, depende del ejercicio que nos quiera pedir. Sin embargo, en este caso, nosotros podemos ponerle según al eje mayor, o al eje máximo, o al eje mínimo. En este caso, pero eso ya dependería de lo que nos pidiera el ejercicio. Ahora, por ejemplo, nos pide que le hagamos en el eje de las X. En este caso, en el eje de las X, como sabemos, en el punto A es X y en el punto B es Y. En este caso, en el punto Y, respecto al eje de las X, vamos a primeramente a encontrar la inercia mínima. En este caso, haciéndolo con respecto a vamos a ver cómo en este caso gira hacia ese lado. Ok, ahora para dibujarla aproximadamente sería en este caso de esta manera. En este caso sería hasta acá y hasta acá. En este caso, a ver, póngame de aquí a acá esto y de ahí de aquí a acá. Sí, así. Sería así aproximadamente. Y para acá. Y de ahí sí para allá. Con respecto al eje de las X. Estamos haciendo con respecto al eje de las X. Sería aproximadamente ese su dibujo, ¿ya? Ahora, con respecto a eso vamos a calcular, en este caso, la inercia máxima. En este caso ya tenemos el radio. En este caso y también tenemos la inercia media. Podemos hacer para la inercia mínima, en este caso, aquí siempre va a estar la inercia mínima. Como ya saben, la inercia mínima, es decir que en el eje, la inercia mínima, en este caso, o la inercia en X va a ser menor. En este caso porque estamos en el punto A. Y esto puede ser identificado como se puede ver aquí en las inercias, en los momentos de inercia. La inercia mínima va a ser entonces inercia media 731. Vamos a poner aquí inercia mínima 631,723 menos el radio, 723 menos el radio, en este caso que ya habíamos sacado, 563,799, dándonos un total de 563,799, dándonos un total de 167,924. Eso sería nuestra inercia mínima, en este caso. La distancia de aquí, inercia mínima. En este caso, cambiamos de color. Ok, inercia mínima. Ahora nos vamos a la inercia máxima, que está en el eje de las Y. Sería bueno, 731,723. Aquí está la inercia máxima. Está en el eje de las Y, en este caso. Y aquí está la inercia mínima en el eje de las X.
es aquí exactamente. Y como sabemos, estos dos triángulos son iguales. Aquí es B'. Estos dos triángulos son iguales, exactamente iguales. Es decir, que la distancia de aquí a acá es igual a esta distancia de aquí a acá. Tal vez no esté dibujado tan correctamente, pero en este caso son iguales, son las mismas distancias en los cálculos. Ahora, la inercia media más el radio, en este caso sería más el radio a 563,799. En este caso nos da una inercia máxima de 799 de 1295,522. Y bueno, así terminaríamos en este caso. Este está dibujado con respecto al eje de las X, depende hacia cuál eje queramos nosotros hacer el gráfico, por decirlo así. Y dependería mucho de qué forma le piden, o sea, en el ejercicio, dependiendo a qué eje nos está pidiendo en este caso. Pues en este caso hicimos respecto al eje de las X, ¿no? Aquí es X, aquí es Y. Sí, en este caso este eje lo he tomado como de X y este como Y ahí se quedaría representado. Listo, muchas gracias. Ahora, recalcar una cosa también, que las inercias en X y en Y también pueden ser calculadas. En este caso, la inercia en X y en Y se puede calcular, por decirlo así. En este caso, para calcular, por ejemplo, la inercia en X, en este caso prima, porque ya está girado, en este caso, en este caso estamos viendo ya el de una vista ya en el círculo de Moore en este gráfico, o en este gráfico, de girada en la figura, en este caso. Ahora tienen nuevos momentos de inercia en X y en Y. Ahora, con respecto a eso, la inercia en este caso es de aquí hasta acá, es la inercia, es de aquí en este caso, la inercia X' y aquí la inercia Y'. Esto puede depender mucho, pero aún así se puede dar. Ok, y podríamos calcular en este caso las inercias en X y en Y primas. En este caso, ya con el ángulo. Sería en este punto, no le quise poner aquí, sino que en este punto es Y y en este punto es X. De aquí a acá y de aquí a acá. En este caso. Ahora vamos a ver cuánto es la inercia en X. En este caso, podríamos restarle lo que tenemos, la inercia media menos este resultado. La inercia media, que es 731,723 menos la inercia mínima, menos este resultado, que es los 517,733, lo que nos da un total de inercia prima de aquí hasta acá de, con otro color, de 213,99, lo que nos dio exactamente antes. Ok, ahora ya tenemos listo, en este caso con el ángulo. En este caso, calculándole ya esto, podemos utilizar la fórmula para sacar beta, que es igual a 2,23,329. Me olvidé de poner ese ángulo. En este caso sería beta 2 por 46,658 grados. En este caso sería aproximadamente un poquito más acá, antes de llegar acá. Aquí ya sacando el ángulo beta, en este caso nos saldría acá. Y ahora, en este caso, tendríamos nuestro ángulo. En este caso, calculándole rápidamente, como ya tenemos el ángulo beta, podemos calcular el coseno, con cosenos y senos, el cateto adyacente, coseno de, pero primero con el coseno
del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa lo que nos dio era el radio que era 563,799 por coseno de 46,658. En este caso nos da que de aquí hasta acá es 386, este es el punto X, recalcar, X', de aquí a acá es 386,964. Ahora, para sacar ya de una vez la inercia en X', solo tendríamos que restar esto menos la inercia media, que es 731,723. Lo que nos da un total de inercia en X' de 344,759. Ahora, aquí es Y'. En este caso, Y', inercia en Y', tendríamos que sumar la inercia media más este resultado, más 731,964. Ya, a ver, 386,964 más 731,723. 731,723, lo que nos daría inercia en Y de 1118,669. Eso sería nuestra inercia en X' y nuestra inercia en Y'. Ahora, con respecto a eso, tenemos que también sacar, bueno, el producto de inercia en X y Y' va a ser igual. Es la misma altura en este caso. Y en este caso, solo tendremos que poner, sería en este caso la misma. O bueno, en este caso ya sería 0 porque ya hemos encontrado su mejor y peor posición. Ok, y porque hemos visto cuál es su producto de inercia, en este caso que es 0.